Así es, nuestro último conferencista es precisamente un conferencista de corte nacional. Él es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF y del American Society del Club de Industriales y es conexión financiera industrial para Estados Unidos, la Unión Europea y el Medio Oriente. Especialista en bolsa de valores, cuenta con una certificación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, AMIF, y tenemos el gusto de presentar con nosotros a Leonardo Jesús Fuentes Cruz, a quien le damos una bienvenida. Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de compartir el día de hoy el auditorio con ustedes. El día de hoy vengo a compartir una información, creo, sumamente relevante y sobre todo disruptiva, que muy seguramente nos va a sacar un poco de nuestra zona de confort, sobre todo porque no es tan común escucharla. Sin embargo, va a ser tendencia en los próximos años en materia financiera. Justamente les comparto pantalla para que podamos empezar. Y empezamos con este maravilloso tema que se llama riesgos no financieros, desarrollo económico sustentable. Este bonito tema tiene un fin detrás. Como todos sabemos, durante los últimos años hemos estado escuchando las noticias en los medios de comunicación que ha habido catástrofes cada vez más en aumento, no solamente en nuestro país, sino a escala global. Lastimosamente, esto no se va a detener, al contrario, va a seguir aumentando y aumentando. Por eso, como nosotros como profesionales del sector financiero, tenemos que tener bien en claro los riesgos no financieros. ¿Y qué son? Yo creo que hemos escuchado por allí este término. Sin embargo, la versión corta son los riesgos que no están relacionados directamente con los dineros, el efectivo básicamente. Y sobre todo nos vamos a enfocar eh, en dos muy bien específicos en esta primera parte. La primera, la huella de carbono. Yo creo que eso sí, ese término todos los hemos escuchado. La huella de carbono es básicamente eh, todo este humo, todo el CO2 que las industrias producen, que nuestros coches producen y básicamente todo lo que nosotros consumimos consume o genera una huella de carbono. Al día de hoy, esta es una de las metas más prioritarias justamente a nivel internacional para ir contrarrestando la huella de carbono. Vamos a poner un poco más de ejemplo más adelante. Y en el segundo tema tenemos el cambio climático. Son dos temas que me podrán decir, oye Leo, ¿y cómo viene de la mano con la parte de el riesgo no financiero? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, el riesgo no financiero va enfocado justamente a algo que no va directamente con las finanzas, pero es vital en nuestra vida cotidiana. Entre ellas, pues precisamente todos los productos que nosotros consumimos, sobre todo la parte de los electrodomésticos. Imagínense ustedes que cada vez que abrimos el refrigerador, que vemos la televisión, Netflix o alguna otra serie, estamos dejando una huella en nuestro planeta. La parte de automóviles es una de las situaciones un poco más importantes o de las industrias más importantes que deja esta huella de carbono. Y aquí hago un pequeño paréntesis, o mejor dicho, un gran paréntesis en este sentido. ¿Por qué? Según las Naciones Unidas, justamente las industrias que más dejan, o mejor dicho, las áreas económicas que más dejan, pues esta parte de las huellas de carbono, pues imagínense, son las grandes industrias, la textil, la petrolera, la de petroquímica. Sin embargo, al común denominador, pues es justamente la parte de los coches y los viajes, aunque ustedes no lo crean. Y ahora bien, voy a quitarle un poco el sonido a estas, perdonen ustedes. Y la que sigue ya tal cual vamos con la parte del cambio climático.
aquí sí voy a hacer una pausa, sobre todo para reflexionar lo que estamos viviendo en estos días. Hace apenas 15, 20 días, justamente en España, pues veíamos los efectos de la catástrofe llamada Dana, ¿no? Aquí en nuestro país, el año pasado, con los huracanes en Acapulco. Este tipo de situaciones, como les decía al principio, se van a estar dando más recurrentemente. Y aquí va a haber una situación muy interesante que hemos estado viendo en estos últimos meses, que es básicamente el aumento de los costos en los seguros. Ahí viene justamente de nuestra área de especialidad, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros colegas que están al día de hoy conectados, pues se habrán dado cuenta que a lo mejor nuestras pólizas han empezado a subir de costo, son por esta parte de los riesgos no financieros, el cambio climático, la sequía, la huella de carbono, realmente ha generado un impacto no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también directamente en nuestros bolsillos. Y es un tema muy especial, sobre todo para hacer conciencia en cada uno de nosotros y sobre todo generar una conciencia también con cada uno de nuestros clientes, con nuestros asesores, con toda nuestra empresa, incluso para ir disminuyendo la huella de carbono. Asimismo, los riesgos no financieros también hay dentro de las empresas. Eh, y no solamente dentro de las empresas, sino a nivel económico que vemos día con día nuestros bolsillos, realmente vamos a ir viendo merma en estos riesgos no financieros. Entre ellos, cómo ven a nuestra empresa. Aquí se va a hacer una reflexión justamente para cada uno de las personas que están en el auditorio. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven nuestros clientes? ¿Cómo ven nuestras familias? ¿Cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos nuestra gran empresa y es un pequeño paréntesis justamente para reflexionar y cómo nos ven. Aunque ustedes no lo crean, esto se le denomina riesgo no financiero. ¿Por qué? Porque realmente hay una reputación, básicamente, que realmente podemos estar dañando, pues al paso de los tiempos, como por ahí decía la directora de Prudential, con malas prácticas, cosas por el estilo, justamente para que no las hagamos, desde luego, y tengamos siempre paso firme por las buenas prácticas, por la ética, por los valores, sobre todo para resguardar a cada una de las familias que, pues gracias a su confianza, pues resguardamos año tras año y esperamos que siga creciendo, esa es la realidad. El siguiente riesgo no financiero, el riesgo en operación. Este sí va un poquito más enfocado a la parte de las empresas. Un ejemplo, a lo mejor se hicieron mal algunas facturas, se cobraron mal. Son situaciones que a lo mejor podemos decir comunes. La realidad es que pasan más seguido de lo que imaginamos. Un sistema justamente para contrarrestar este riesgo de operaciones es hacer un manual de procedimientos o en este caso, pues un pequeño instructivo para justamente seguir las instrucciones. Desde nuestra cancha, llenar bien las solicitudes, llenar bien los contratos, que los números de las cuentas bancarias estén bien, por nombrar algunos otros ejemplos. Ahora bien, el riesgo de emplanación. Aquí sí me gustaría hacer de nuevo cuenta otra reflexión interna. Ya estamos por terminar el año. Díganme, bueno, por ahí se pueden levantar la mano, realmente de toda nuestra planeación, o bueno, de todas las metas que tuvimos al principio del año, realmente a cuál le podemos hacer check, a cuál le podemos hacer palomita. Es una situación que decimos, ¿no? En enero nos vamos al gimnasio, el próximo lunes, el lunes empezamos la dieta, ¿no? Por nombrar algunos otros ejemplos, yo creo que esperemos que no nos hayamos visto reflejados, esperemos que no, sabemos que somos muy activos, sin embargo, eso es un riesgo también, y sobre todo en la parte de planeación financiera, chicos, eh, todos los que estamos aquí presentes, el no tener pues esta proyección a un mediano y largo plazo, qué metas queremos,
si queremos un coche, una casa, e incluso hacer un negocio, pues realmente nos puede acarrear muchos problemas, ¿verdad? Y sobre todo, como por ahí comentara Brian Tracy, la planeación es justamente una forma para lograr el éxito. De tarea, ¿cuál va a ser? Justamente que hagamos un corte, terminando esta plática, hagamos un corte de realmente qué estamos haciendo bien y en qué otras cosas nos hace falta redoblar esfuerzos. Aquí, híjole, el tema de ciberseguridad, un tema que sin duda alguna, por solo el título, realmente podemos generar una plática entera, una charla con expertos de talla internacional. Sin embargo, la ciberseguridad, chicos, es un riesgo que no estamos tan inmersos, pero realmente con lo que tenemos en la mano podemos tener un riesgo muy latente para el tema de la privacidad, para el tema de los documentos, ¿no? Más adelante, pues justamente vamos a retomar algunas ideas para reducir este tipo de riesgos no financieros. El riesgo de compliance, que muchos de nosotros conocemos estos términos, la verdad es que pues llenar los formatos, el conociendo a nuestro cliente, la parte del PLD, son sistemas justamente para realmente prevenir el lavado de dinero, prevenir situaciones incluso un poco más complejas, ¿no? Como la parte del terrorismo y todo esto. Desde luego, siguiendo buenas prácticas, vamos a poder reducir la parte del riesgo en el compliance. Y no se los digo, no solamente es para recalcarlo para las empresas, sino también para cada uno de nosotros, para amortiguar los niveles de riesgo. Al final, nosotros como estrategas financieros, al final como nosotros como especialistas financieros, especialistas en seguros, pues justamente, ¿qué hacemos? Vamos a minorar los niveles de riesgo en lo máximo. No solamente en la cuestión de vida, no solamente en la cuestión de gastos médicos mayores, sino realmente podemos aminorar los niveles de riesgo en muchas áreas de nuestra vida. Entre ellas justamente es la parte del compliance y due diligence. Y aquí vamos a hacer justamente de cada uno de los lados, podemos ver algunos puntos que nos van a ayudar a aminorar este nivel de riesgo. ¿Va? La parte izquierda de su pantalla, justamente empezamos con la evaluación de la rentabilidad. Aquí pues sí, vale la redundancia, ¿no? Empezar a ver cuáles son las mejores opciones, tanto en seguros como en inversiones, y ver realmente cuál nos conviene más, el costo-beneficio. Anticipar el futuro. Bueno, aquí es como un poco, lo voy a poner un poco entre comillas, anticipar el futuro. Realmente no sabemos qué va a pasar el día de mañana, sin embargo, sí podemos aminorar el riesgo. Por ejemplo, sabemos que en la contratación de un coche, ¿no? Sabemos que tenemos ese riesgo, esa posibilidad de tener algún choque. ¿Saben qué? Vámonos por un seguro. O si estamos en una zona sísmica, oye, ¿sabes qué? Vámonos a proteger el patrimonio, un bien inmueble. ¿O qué pasa más allá, no? Oye, ¿sabes qué? La verdad es que para mis planes de retiro, o a lo mejor la estrategia que estoy siguiendo para un ahorro, una inversión, no me es suficiente. Entonces es hora justamente de empezar a diversificar el riesgo. Nosotros, como expertos en el área de seguros, pues justamente ayudamos a diversificar y mitigar el riesgo lo más posible. Y bueno, desde luego, pues realmente ver cuáles son las mejores opciones. Al final y al cabo, porque hay un baraje bastante interesante, sin embargo, si hay ciertas instituciones que desde luego van a resaltar del resto. Del lado derecho, va muy similar con los puntos de la izquierda. Número uno, detectar el riesgo. Nosotros como agentes, ¿qué riesgos podemos detectar? Pues desde luego la parte del plan de retiro, alguna enfermedad, que no nos va a alcanzar para la universidad, que ya chocaron el coche, digo, son como esas cuestiones
que si bien a lo mejor incluso a nosotros se nos puede llegar a pasar, realmente es bien importante, por más pequeño que sea el riesgo, diversificarlo lo más posible y evaluarlo, que justamente es el siguiente paso, evaluar el riesgo. Realmente me preocupa qué tan arriesgado es, cuánto tiempo puede durar, qué puede pasar en el peor o en el mejor de los casos. La gestión de los riesgos, pues es tal cual, eh, diversificarlo, en este caso utilizar herramientas de ahorro, de inversión para mitigar los riesgos, para minorarlos, para que realmente nosotros no tengamos una situación de chin, ya llegó quincena, ¿no? Ya no tenemos gasto, cosas por el estilo. Y bueno, los controles de riesgo, pues desde luego ir supervisando, nos funciona, no nos funciona, qué tal vamos, estamos logrando las metas. Por ahí hay justamente, hay una metodología que son los objetivos SMART, que son justamente alcanzable, medible, alcanzable, importante, ¿no? Son algunas estrategias que realmente podemos ocupar, no solamente para nuestros clientes, sino también para cada uno de nosotros y sobre todo lograr esas metas financieras. Y voy a hacer justamente un pequeño ejercicio. Eh, estas imágenes lastimosamente las vivimos continuamente, ¿no? No solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos no de las y los agentes que estamos a día de hoy conectados, no hemos tenido el caso del cliente, incluso de nuestra familia, incluso nosotros mismos que decimos, ya tenemos una casa, ya es nuestra, pero ¿qué pasa? No le ponemos seguro, no le ponemos algún respaldo financiero y nos llega la catástrofe, ¿no? Como les decía, son riesgos no financieros, son riesgos de la naturaleza, son riesgos que lastimosamente van a ir en aumento año a año. Tenemos, por eso les hacía auge al principio con las huellas de carbono. Se han hecho muchos acuerdos a nivel internacional justamente para minorar la huella de carbono y que esto del cambio climático pues no nos vaya a afectar tanto. Y de nueva cuenta hago el énfasis en tanto porque ya es un hecho el cambio climático, ¿no? Lastimosamente, sin embargo, podemos ir aminorando pues esta parte, estas cargas, estas catástrofes, esta es una realidad. Y como la última imagen muestra, pues desde luego para evitar pues, la pérdida de nuestros bienes inmuebles. Digo, pongo este pequeño ejemplo porque creo que es una situación que hemos visto en las noticias, la tenemos un poco más fresca, pero realmente los riesgos no financieros, chicos, nos pueden afectar en cualquier momento. Vivimos en el año 2017 con el terremoto, ¿no? Que devastó pues, ciertos edificios de ciudades del país, las inundaciones, ciclones, huracanes, como lo que acaba de pasar hace algunos meses en Mérida, ¿no? Toda esta parte de la península. Y sobre todo, ya como un pequeño resumen, tenemos que hacer conciencia. Es más, hasta voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Justamente para hacer conciencia para cada uno de nosotros, que realmente cada acto que nosotros hagamos, desde cerrar la llave, desde irnos caminando al trabajo o usar transporte público, realmente va a tener un impacto en un mediano y largo plazo en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de, pues, valga la redundancia, ¿no? De nuestras próximas generaciones. Y ojo, eso también nos va a repercutir mucho eh, para aminorar los efectos del cambio climático y desde el otro punto de vista, desde un punto de vista un poco más financiero, pues desde luego, ¿no? De
mitigar los niveles de riesgo que ya por ahí hablamos. Cómo nos ve la gente, realmente aplicar las buenas prácticas, ser éticos, diversificar, no tener todo en una sola canasta, diversificarlo en diferentes herramientas de inversión, diferentes herramientas de protección que realmente nos puedan respaldar ante una contingencia justamente de riesgo no financiero, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Querido Leonardo Jesús Fuentes Cruz, agradecemos profundamente por haber compartido esta magnífica plática, porque como bien comentamos, pues es algo que nos hace pensar y nos hace reflexionar acerca de las cosas que debemos hacer para cuidar de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti